Bueno chicos, bienvenidos. Ahora vamos a hablar con Titinio, el homosexual, para hablar de un tema muy recurrente que es el de las referencias. Titinio, por favor, ¿podés dar el pie de la introducción? Gracias, mi compatriota pansexual. Comenzamos aclarando que este podcast se tirará más no al uso, al debate en sí de la referencia, porque ya es unánime nuestra opinión de que son necesarias para el crecimiento de uno como artista. Vamos a debatir más el uso, cómo es el uso mismo de las referencias, comenzando por el mismo puntual, cómo hay que tratar una referencia a la hora de ver un dibujo. Sí, cómo Este, utilizarla, cómo darle usos. Por ejemplo, yo que para hacer, por ejemplo, mis dibujitos, mis hermosas obras de arte, agarro a veces técnicas, ideas, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, quiero dibujar un robot, un mecha, por ejemplo. Agarro buenos dibujos de mechas y analizo sus siluetas, analizo eh, las técnicas, el balance, es decir, si un brazo es más grande, si un pie es más corto, todo eso lo analizo y después lo intento aplicar a mis dibujos. No es que agarro un robot, copio su cara, lo pongo. Eso es cagada. De hecho, hacer eso perjudica bastante porque uno termina por acostumbrarse y termina haciendo mal, porque genera una dependencia más que nada. Totalmente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, generar una dependencia misma es lo que termina arruinando a la gran cantidad de artistas, como retratistas, como historietistas en muchos casos, que se ven arraigados a tener que usar muchas referencias de fondos, de personajes, etcétera, y eso genera que te vuelvas estático. Un buen artista tiene que ser totalmente versátil en cualquier técnica. Eso demuestra que no está regido por nada, sino él mismo sabe controlar todos sus conocimientos, De hecho, supo manejarlos. de hecho Sí, 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 los, o sea, los no mejores hay que artistas estancarse. que aplican esto son los animadores. Los animadores tienen que dibujar miles de poses, tienen que hacer cientos de dibujos, uno seguido tras otro. No van a agarrar una referencia cada vez que tengan que hacer un dibujito, sino que ya tienen practicado las poses, ya tienen practicado el dibujo en sí. Eso es interesante. Tienen el dibujo de su personaje lo tienen que practicar muchísimo para acordárselo de memoria. Tienen que saber su estructura de memoria. Eso es un trabajo que tienen que realizar ellos. Eh, y los que pecan, el otro lado de la moneda, los que pecan muchísimo de esto son los retratistas. Es decir, mandarle a un retratista a hacer una pose dinámica. Un No personaje puede, típico de no cómic puede. es exacto, un personaje típico de cómic Está saltando sujeto o a una volando. referencia. Exacto, una referencia puntual está sujeto el retratista. Ujú. O sea, no puede hacer más, porque no tiene, o sea, no es que no quiera, es que su capacidad no le deja. O sea, eso es lo que se ha dedicado, se ha estancado en eso, en el uso solo de la referencia. No quiere innovar, porque pues a eso se dedica, a copiar, básicamente. A menos de que sean retratistas como Miles Johnson, que se nota que tienen sus estudios y que usan la referencia ahí, pero hacen algo con ella. O Lo, sea, innovan. lo bueno de él es que cuando tiene que dibujar un rostro, simplemente se vuelve loco y lo modifica a su antojo. Eso es lo bonito. Esa Sí, modificación, sí, sí. O esa sea, se nota creatividad que usa es. referencias. Sí, se Sí. nota que usa. Pero, o sea, se vuelve loco, como dices. Sí, sí. Esto de la referencia no tiene que ser tu sustento ni tenés que vos reproducir algo, sino tiene que ser un recurso. Tiene que ser algo que el sacar y el ponerlo pueda ser posible, ¿no? Es decir, lo que estaban diciendo antes, que un retratista no puede realizar nada sin su foto. Una persona, por ejemplo, un animador, le sacas sus guías de anatomía y él ya tiene un estudio previo de eso, él ya las memorizó, él ya las sabe manejar, él las entendió y por eso él puede trabajar sin ellas. O sea, es un recurso que se le fue quitado, pero ya lo aprendió, ya lo comprendió. Eso es Lo lo supo importante. manejar. Lo supo Sí, manejar, sí. básicamente. Eso es una biblioteca mental, Titinio. Tener muchísimas imágenes dentro de la memoria y la cabeza para después
para después guiarse con ellas. Sí, Eh, esto... mm, sí, sí, es muy bonito, como siempre recomiendo a la gente, agarrar Pinterest, ArtStation y pasarse el día, especialmente a los que quieren ser buenos artistas y artistas en sí, trabajar de esto, este, pasar el día viendo imágenes, pasar todo el día viendo buenas imágenes, estudiándolas, es decir, agarrar un personaje y ver por qué te gustó, por qué su diseño es bonito, pensar ese tipo de cosas, no Tener solamente mucha pasar las variedad imágenes y en eso. lo que consumes. Mucha variedad en lo que consumes. Sí, y analizarlas un poco, porque acuérdense que somos artistas y necesitamos hacer eso, analizar las imágenes, no Sí, sí. solamente pasarlas de O sea, largo. algo muy bueno de ArtStation es que algunas publicaciones y algunos artistas ponen sus procesos. Y ahí puedes ver cómo aplican sus técnicas, las pinceladas, cómo hacen los fondos. Ah, Eso es sí, interesante. Eso se puede aprender mucho. O sea, no todos, pero eso me gusta de ArtStation. Es una herramienta muy útil lo que hacen. sí, sí, de sí, hecho. también hay elementos que se podría redebatir de lo que están aplicando mucha gente erróneamente, que son sobre la memorización y asimismo la práctica, que son dos cosas que hay que hablar cuando se habla de referencias. La primera es que memorizar es necesario porque tenés que saber lo que estás haciendo, pero más por sobre la memorización tenés que entender en sí cómo funciona la forma. Por ejemplo, que dicho músculo de la cara contiene tres músculos principales y siempre cuando uses una referencia lo vas a entender más rápido. Cuando no tengas referencias ya sabrás dónde van ciertas cosas. Entendiste el movimiento y lo memorizaste, por eso te permite manipularlo. Y la otra parte que también quería decir es sobre tratar muy bien el tema de me tilde. Bueno, Editen esa parte. con lo que decías de analizar, analizarlas, por ejemplo, que un brazo se mueve así porque el músculo va acá y esto va acá. No, sí, eso es importante. De hecho, los estudios anatómicos y todo eso no son solamente sentarse y dibujar el cuerpo que tenés adelante, ¿verdad? No, 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 no. Hay que Sí, estudiar la por luz, hay que ejemplo, estudiar cómo funciona el músculo, hay que estudiar todo eso. Hay mucha gente, miren, esto no En la siempre es piel. así. Esto no siempre, ese estudio no se realiza siempre. A veces uno tiene pereza de estar analizando a cada rato una imagen, ¿no? Y simplemente dibuja, ya está, eso es lo único que hace. Pero sí se necesita tomarse a veces el tiempito de sentarse y quedarse analizando una imagen, ¿no? Quedarse estudiando porque anatomía como se debe. gracias, sí, sí, ya me aclaré. Mm. Gracias a ese análisis te permite hacer una manipulación. Por ejemplo, vos tenés un codo y vos sabés que eso funciona con tres músculos, pero vos sabés que lo puedes invertir eso y puedes generar otro tipo de articulación con otro movimiento y crear una nueva idea, o algo imaginativo. Y también el Claro, otro punto, de ahí surge la creatividad. sí, sí, y también el punto que se me fue, que era sobre el tiempo. Es importante que se priorice más a la hora de un aprendizaje. Ya hay una charla sobre esto, está en inglés. Es una charla sobre cómo tenés que priorizar más la cantidad que la calidad porque no puedes gastar 18 horas de tu día en copiar un retrato que lo vas a hacer mal, porque eso va a generar muchas cosas, porque mayormente los artistas se depender mucho de su estado emocional, psicológico, y realmente frustrarte por cosas que son errores, o sea, son culpas que no lo puedes evitar por un desconocimiento, está mal. Tienes que ir practicando y practicando seguido, por eso es muy recomendable un sketchbook o siempre tener cosas prácticas rápidas, Una impresionismo. libretilla, donde Sí, anotar sí, todo. o hacer pinturas rápidas como impresionistas que se base más en la luz para entender las sombras, En la pincelada, en no las tanto en el dibujo. pinceladas, No, de hecho yo también recomiendo muchísimo tener, incluso a los artistas digitales, tener un cuadernito de dibujos con prácticas, porque, como se dice, muchos, ¿no? No solamente uno, ir armándolo a través del año. Por varios motivos me gusta que sea en tradicional, y sobre todo porque uno tiene esa carpeta siempre al lado, uno la tiene en su escritorio, la tiene ahí, y generalmente la ve, por ejemplo, el otro día yo había hecho siluetas bonitas y dije, voy a hacer siluetas bonitas
O sea, voy a hacer un personaje. Ah, es cierto que tengo una silueta en mi carpeta. Veo y analizo mis siluetas que me salieron bien, ¿no? Y ese tipo de cosas son muy útiles porque de esos sketches parte de lo que decimos nosotros. Esos sketches no son solamente copias, no, son estudios. Las siluetas son como 100, son 100 siluetas para estudiarlas y no vas a agarrar 100 poses, no, muchísimas te las inventadas. Ese tipo de creatividad, de invención, eso es lo que uno busca. Ah, la verdad que sí, perjudica muchísimo la copia entre a la larga, ¿no? Porque al principio no se nota mucho. Un dibujante novato se nota que está copiado, sí, pero cuando uno es más profesional, ahí choca muchísimo más. Eh, Afecta el trabajo. Generalmente cuando comenzás siempre tendrías que acostumbrar el hecho de hacer uno de memoria, otro imaginado, o sea, uno con referencia, otro sin referencia, para ver qué te quedó de ese estudio. Porque si haces mucho de uno o del otro, siempre se verá afectado. Mucha referencia, terminarás siendo muy seco, no teniendo Saturado. mucha imaginación a la hora de producir algo que sea necesario, salirse de la realidad. Y si usas mucho sin referencia, tendrías poco entendimiento de la forma, la perspectiva, que se le pasa a muchos caricaturistas jóvenes, que sí tienen una noción muy creativa de la forma, pero sus personajes son estáticos, de un plano, no tienen mucha variación, y terminas siendo aburrido, terminas autocopiándote. Eso también es otro problema de ciertos artistas, que tal vez un poco se dice el tema de la referencia, pero estamos hablando de sí los problemas que puede traer la misma. Y asimismo, tener un dibujo muy tosco por culpa de no tener conocimientos, cuando tengas una cierta cuando vayas creciendo, no será de una forma progresiva, sino te terminarás copiando a ti mismo. Y eso le pasa mucho y genera un estancamiento. Y Como asimismo, todos saben, lo peor que puedes hacer como artista es estancarte. Es el peor error que puedes tener. ujú, de hecho, sí hay muchísima gente que Saturar. practica cada rato muchísimo dibujo, ¿no? Practica y no aprende nada. Y no Eso es lo que mejora. estamos diciendo, la falta de análisis, la falta de estudio. porque el dibujar todos los días está mal si no lo haces con la cabeza. Sí, sí, sí. Es como una Porque es conferencia. bueno darte pausas para volver a ver tus Sí. trabajos, para hacer un entendimiento de qué estás haciendo mal, hacer estudios de fotografía, estudio de color y también lo más importante, hacer estudio de otros dibujos, que eso es lo vital, porque asimismo a veces la fotografía puede ser algo tosco a la hora de entender formas como la forma humana, la dinámica, porque asimismo, ¿cómo lo explicarías, Rodo? Ya que usas Este, dibujos. te lo explico así, tus estudios tienen que ser muy variados. Vos podés estudiar de la fotografía muchísimas cosas, como composición. Vos podés estudiar de hacer realismo, que realmente es muy necesario, entendimiento de luz, entendimiento de estructura anatómica. Tus prácticas tienen que ser variadas, no ir siempre al mismo. Ah, no, mira, yo estaba viendo que habías dicho antes sobre la, eh, que te salgan dinámicos los dibujos, ¿no? Estaba pensando en la perspectiva. La perspectiva es algo que ustedes no van a ver en la vida. Una perspectiva exagerada y aumentada. No es algo que ustedes puedan sacar una fotografía y usarla como referencia. De hecho, se tiene que inventar totalmente. Y cuando sí hay cámaras especiales y todo eso, ¿no? Pero no, ustedes no van a ponerse en una escalera y van a sacar la foto a un tipo para tener una perspectiva buena. Esas cosas no ocurren. Eso parte muchísimo de la imaginación y de hecho eso es una muy buena práctica para empezar todo esto, ¿no? Eh, para las personas que dibujan de la imaginación, fíjense que muchos dibujan con mucha perspectiva. Porque genera mucha dinámica el dibujo eso. De hecho es una práctica muy bonita si quieren intentarlo. Métale titinio. Bueno, ¿eso es todo? No. A ver, le metemos un No, poco más de caña. no, Ahora no, no, no. nos A ver, aceleremos yo tengo más. algo que decir. Yo tengo algo que decir. Una vez en una conferencia que vi de Blender, decía un tipo que a veces la gente confunde práctica con mejorar. O sea, que mientras más practiques, más vas a mejorar. Lo que decía Rodo, que hay gente que se la pasa años dibujando todos los días, todo el tiempo,
y no mejora. ¿Por qué? Porque esa gente no sabe estudiar. O sea, a veces, sé que el arte se supone que es como hacer lo que nosotros queramos, pero a veces nos tenemos que poner un poco con disciplina, estudiar Sí, también, ciertos temas, o sea, variar, o sea, siempre hay que hacer cosas diferentes. Digamos, estudia realismo, ponte a estudiar exageración y lo dominas y mejoras. O sea, puedes mejorar en una semana practicando, o sea, solo analizando. Hay gente que mejora más en una semana que otras que lo que otros sí, hacen en un año. eso es lo que tal vez no aclaramos al inicio del podcast, que esta es una charla más para dibujantes que aspiran a llegar a un ámbito más profesional, más como un animador, un historietista profesional, Un concept artist. porque así mismo sí, hay gente que dibuja por dibujar, pero estos mensajes no son para esa gente, porque esa gente ya sabe qué quiere hacer. En cambio hay una formación a sí mismo que hay que seguir para llegar a un nivel ya, que sea para trabajar en distintos lugares, para expresarte bien, para dar a conocer, para darte a conocer y que tengas una cierta, que no seas el montón, que no te pierdas en el resto. Porque asimismo hay muchos artistas que llegan a los ámbitos profesionales siendo malos artistas. Se nota mucho en el ámbito de la historieta, de la animación, todo. Algunos Pero tienen Por realmente suerte, tienen ejemplo, que... algunos Alex tienen Ross suerte, es un buen ejemplo. algunos Sí. tienen ¿Cómo? suerte y mejoran durante el proceso. Los eligen y durante su formación profesional mejoran ahí, ¿no? Pero otros no, la mayor, no siempre es el caso. Alex Sí, Ross. sí. Sí, podríamos dar antiejemplos y ejemplos favorables de artistas, porque todos sabemos que hay casos diferentes de cómo un artista crece, o nadie es igual a nadie. Y asimismo queríamos demostrar que la referencia es totalmente necesaria para iniciar, como mientras estás, cómo vas a seguir, pero es importante saber cómo tratarla y cómo manipularla, pero también hay que saber que no podemos depender de ella siempre. ¿Sabes que me gusta sacar también de las Eso, referencias técnicas? Es decir, el uso de colores, el uso de trazos. Eso es muy interesante también porque mucha gente dice, ¿cómo hacen los diseños? No, también la técnica sirve mucho. Ustedes fíjense, a veces ciertos dibujos utilizan la luz de diferente manera. Ese tipo de aplicaciones también es muy bueno de analizar. sí, también en el ámbito de la historieta vos puedes sacar referencia de absolutamente todo, el uso de la letra, cómo encuadran, los distintos ángulos, la secuencia. O sea, tenés que saber que, hablando totalmente de la historieta, que una página entera puede ser una referencia misma para crear una cosa totalmente distinta. En la animación lo mismo, en Blancanieves usó, fíjense, hay un documental que usaron referencias para todo en esa época, porque fue la primera innovación que hicieron en el cine de animación, fue la primer largometraje. Usaron referencias para la ropa, para el movimiento, para crear ese dibujo, el Disney, el dibujo Disney y el estilo Disney nació de eso, de una caricatura fusionado con dibujo europeo. Todo eso viene de un uso de referencias con la cabeza. En los storyboards se nota que es Sí, algo el, rápido. el europeo tiene movimientos bastante naturales. Disney utilizaba actores de verdad para hacer eso. Por eso la similitud. Sí, sí. Y a ver, no sé qué más podríamos decir. ¿Qué puede aportar el señor Locumano, nuestro invitado especial? No, seguramente, Se murió. seguramente, Video de la seguramente se sopa. murió. No, no, Ahí está, ahí está. te estoy escuchando. Y Bueno, ya. ¿Podrías loco. aportar? Y ya podemos terminar esto. No sé, loco, si querés dar un comentario final, como decir que rules reference o algo así, no sé. No sé, o sea, lo hicieron muy bien, ¿qué quieren que les diga? Este video fue una Me mierda. gustó cómo Atentamente, Butch Bueno, Hartman. No, Bueno, termino la bueno, grabación acá. eso yo Bueno. quiero despedir, yo quiero despedir. Entonces, pues, un saludo a todos y pues esto es nuestro primer No, intento antes de podcast. Sí, antes sí. de que despidamos, Ujú. despidan, quieren, yo que sé, conversar aquí, cuál va a ser el próximo tema, para que la gente igual sepa, ¿no? Sí. Spoilear un poquito, el primero ¿no? valió verga.
como siempre. Referencias. No sé. Por algo se empieza. Ya, bueno. El próximo tema, ¿qué sería? La animación algo me la planeado? pela. Así que podemos hablar del diseño. No, eso tal vez para después. Más adelante. Pues, Este- es un tema más avanzado. Ujú. Sansadilla. A ver, algún tema. ¿Cómo hacer chivis? No, a mí me gustaría hablar de un tema. Voy a dejar solamente una palabra ahí para que genere interés. Pornografía. Ta. Oh, sí. Oh, sí, cierto. me gusta Ahí El está. siguiente video va a ser de Uy, porno. Exacto. todos se van a saltar este Vamos- video. vamos a hacer el video El mientras siguiente va a estamos estar, el siguiente va a estar lleno de visitas. El siguiente video, este es la previa. Esto, chicos, fue el aperitivo. Sí. Mañana viene el almuerzo.